Bien, jóvenes. Hemos iniciado la clase matriz, hemos visto este esquema matricial, ¿no es cierto?, donde hemos dicho que una matriz es una relación de dos variables, fila y columna, ¿no? Siempre en primer lugar es el eje X, ¿no? Si hablamos de dos ejes, eje X y el eje Y, ¿ya? No es por la letra de X, sino estoy hablando siempre cualquier elemento acá, nosotros en algún momento dado que nosotros queramos verificar la referencia es X, el primer índice, ¿no es cierto? Y Y, el segundo índice, ¿no? Hemos visto, bueno, algunos ejemplos de relación, o sea, ¿qué se puede hacer? En realidad no hay un límite, ¿no es cierto? El límite estaría al infinito, y inclusive nuestra capacidad mental no llega todavía a ver qué aplicaciones se podrían hacer con matriz, ¿no? Es un montonazo, ¿no? Un montón de aplicaciones. Jóvenes, hemos visto la referencia global como estrategia, por favor, hemos visto la referencia global, y acá en esto se hizo énfasis a cómo se hace la referencia global. Hemos dicho, la referencia global parte de un vértice, de un extremo, ¿no? En este caso, el estándar es, por favor, del extremo izquierdo, que nosotros vamos, ¿no es cierto?, haciendo referencia por filas, ¿sí? O podemos ir haciendo referencia por columnas, ¿no? Y avanzamos en el resto de las columnas. Entonces, no solamente es de este extremo, hemos dicho que tenemos, y espero que hayan practicado, de este extremo, de este extremo, de este extremo, ¿no? Tenemos 4 vértices de las cuales podemos iniciar la referencia global para, ya sea por filas y columnas, para distintas aplicaciones, un sentido en particular para su solución, pero hay algunas aplicaciones que te demandan, ¿no?, una secuencia, un esquema de referencia global en un sentido muy particular, ¿no? Jóvenes, aquí está, hemos visto el ejemplo de este extremo por filas, ¿no?, la referencia global, o por columnas, ¿no? Así es. Aquí hemos visto también un poco a detalle, bueno, la combinación de los índices, porque es una combinatoria, ¿no? De tal manera que esa combinatoria hace la referencia global, ya sea por filas o sea por columnas, ¿no? Hemos visto también la definición de una clase matriz, ¿no? Bueno, tenemos un esquema matricial, X, hemos dicho, que tiene una dimensión del número de filas y un tamaño máximo de columnas, y 2 variables que van a manejar la dimensión relativa. Lo hemos llamado F y C, ¿no? Dimensión de fila, dimensión de columnas, respectivamente. Las operaciones y obviamente los estímulos o las reacciones que se puede hacer a estas operaciones, ¿no? La definición lo hice así, bueno, no en el lenguaje, pero aquí nomás rápidamente. Hemos dicho public class matriz, tenemos 2 constantes, que justamente la utilizamos acá, ¿no? Max F, máximo de filas, máximo de columnas, no siempre tiene que ser igual, dependiendo de la aplicación, cuál sería el tamaño máximo, ¿no?, de tipo entero, y tenemos acá las dimensiones relativas F y C, de tipo entero también. Y finalmente hemos terminado con esta parte donde es el constructor, el cual inicia para cualquier objeto, ¿no es cierto?, la propiedad, y como decimos que una matriz está vacía, simplemente colocamos su dimensión relativa F igual a 0 y C igual a 0, ¿no? Hemos hecho operaciones, ¿no?, el cargado, y hemos visto, por favor, esta formulita, ¿no?, que hace la fórmula que permite, ¿no es cierto?, hacer generar una serie regular, ¿no? ¿Y cuál es esa serie regular? Pues esto que estamos viendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, nosotros vamos en ese... ¿Por qué lo hice esto de acá? ¿Por qué lo cargué de esta forma? Para verificar el sentido, ¿no? Ahí está el sentido, ¿ok? Estamos yendo en ese sentido, luego avanzamos a la siguiente fila. Entonces, si comenzamos en este extremo por filas, va a ir en esa secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, hasta 16. Podemos hacerlo, ¿no es cierto?, el cargado por columnas, bueno, para poder un poco ver si estamos manejando muy bien la referencia global, ¿no? Entonces, por favor, aquí está, ¿no?
hemos dicho, lo único que no está aquí contemplado, por favor, ¿no? Hemos dicho es esta variable i, por si acaso, ¿no? I es igual a i más 1, por favor, es esta i de acá, ¿no? Que esa i requiere una secuencia regular, ¿no? Así, esa secuencia es 1, 2, 3, ¿no? Entonces, esa es la que requiere i, ¿no? Y dentro de esta referencia que estamos haciendo acá no hay i, ¿no? Pero tenemos que manejarla de acuerdo al requerimiento, ¿no es cierto? Es una serie regular estándar, de tal manera que este comienza en 0, así, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo acá? El cargado, justamente de acuerdo a esta fórmula, ¿no es cierto? Y esa fórmula nos carga este esquema de acá, ¿no? Así es, ¿no? Perfecto. Entonces, y con eso mismo, con esta misma fórmula en el cargado, podemos ir cargando de diferentes formas, ¿no? Si cargamos, por ejemplo, por columnas, ¿no es cierto? Pues la secuencia será aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, y que continuará 5, 6, 7, 8, etcétera, ¿no? Entonces, y de cualquier extremo que usted vaya a probar también, ¿no es cierto? Que tiene que, esta fórmula también le va a decir si está yendo en el sentido correcto, ¿no? De las referencias. Por si acaso, jóvenes, ¿no? El descargado, hemos dicho, no hay otra alternativa que en el descargado tenemos que seguir esta secuencia, el estándar, es por filas, de ese extremo, y vamos avanzando el resto de las filas para tener toda la matriz, ¿no? Entonces, como siempre lo hacemos en un string, primero colocamos toda una fila, ¿no? Lo he dicho así, toda esta fila, sabemos que como varía por filas. Después de una fila colocamos, ¿no es cierto?, los caracteres de control que hacen el retorno de caso y el salto de línea. Eso quiere decir que cuando esté por acá el cursor, ¿no? Descargando estos elementos del string, irá a hacer un efecto de tal manera que hace un retorno de caso y salta, ¿no? Después de eso continúa 5, 6, 7, 8, a la siguiente fila, ¿no? De la misma forma, una vez que termina toda la fila, otra vez, ¿no es cierto? Entonces, ¿y dónde se presenta eso? El descargado tiene la misma estructura, o sea, ¿no? O sea, la misma referencia global. Solo que después de cada fila, es este ciclo cuando termina, es donde incorporamos esos caracteres de control, ¿no? Aquí se agrega, o podríamos más que agregar, se concatena en este string los elementos de una fila, ¿no? Entonces, una vez que ingresa a la fila, entonces hacemos los efectos de retorno de cada salto de línea y continuamos con la siguiente fila, ¿no? Y otra vez, ¿no? El efecto, otra línea y el efecto. De tal manera que este efecto acá de los caracteres especiales le da justamente el sentido, digo, el esquema matricial o el formato matricial, ¿no? Eso es lo que hemos visto, jóvenes, y por favor me voy a ir ahora a algunas operaciones, ¿no? Siempre con la referencia global, por favor, aquí está la referencia global, ¿no? Okay. Y hay operaciones que ustedes no han visto, por favor, y esto lo haré rapidito, suma, resta de matrices, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir la suma de matrices? Que yo tengo dos matrices, ¿no es cierto? Que dos matrices. Existe una condición para esta operación. ¿Cuál es? Que las matrices tengan la misma dimensión, ¿no? Que esta fila, ¿no es cierto? Por favor, fila y columna de esta matriz sea igual a fila y columna de esta otra matriz, ¿no? A esta matriz, como siempre, lo llamamos X normal, a la primera, al que, como tenemos definido una matriz y su dimensión relativa, esto siempre va a ser X. Pero si queremos manejar otro objeto, entonces tenemos que darle un identificador, lo estoy llamando B, ¿no? Asumiendo que este fuera A, ¿no? Este va a ser B, y este objeto B matricial tiene que tener la misma dimensión, tanto en fila, en columna, igual que este, ¿no? Así como estamos mostrando acá. Disculpe, ¿no? ¿Okay? Entonces, si la suma, ¿qué significa? ¿No? La suma, ¿cómo se hace? Este elemento en la misma posición, el otro, más este elemento es igual a este, ¿no? ¿Okay? O sea, si yo estoy referenciando esta matriz, ¿no? Con los índices de fila y columna, ¿no? Aquí, al mismo tiempo, estos índices me puedo usar para este objeto matricial y también estoy referenciando aquí. Entonces voy a sumar, ¿no es cierto?
es esa referencia de acá, más esto, y resulta que a la misma posición, o sea, estos mismos índices me van a referenciar el resultado, pero en el objeto C, ¿no? Entonces, y luego seguimos avanzando, 2 más 2 es igual a la posición, no sé, 4. 3 más 3, suponiendo que tuviéramos esos valores, ¿no? Es igual a 6, ¿no? Entonces, ahora, es en síntesis, ¿no es cierto? La suma, la resta de matrices, nos dice que debemos referenciar a la misma posición, ¿no? En la primera, en la segunda, hacemos la suma o la resta y el resultado en la misma posición, pero en un tercer objeto. Y así vamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que interesa es que sea la misma posición. Entonces, no siempre este sentido, ¿no? Así es. Claro, ahorita se está mostrando en ese sentido, pero yo puedo empezar a sumar, por ejemplo, ¿qué tal si Dios referencia a la última, perdón, aquí, la última, ¿no? Y con el mismo índice es la última, 16 más 16 a la última, 32, ¿no? Y así podemos ir retrocediendo, ya sea por columnas, por filas, cualquier referencia global, ¿no? No difiere en esta operación el resultado, es lo mismo para una suma o una resta de matrices. Así es. Entonces, jóvenes, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la lógica, por favor? Rescatando un poco esto, ¿no? Rescatando un poquito este de acá, ¿no? Aquí está la referencia global, la estándar por filas, F1 que varía de 1 a F y para cada F1 un C1 que varía de 1 a C, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? Directamente tenemos el elemento de F1, C1. Ahí estoy referenciando que, en este caso, el primer objeto, ¿no? El objeto que obviamente activa esta operación, el cual solo es referenciado con X, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con este, ¿no? Que estoy posicionado acá. Pues en la misma posición, quiere decir con los mismos índices, voy a referenciar a la segunda matriz, ¿no? Dice más, ¿no? Más B punto, ¿no es cierto? X sub F1, C1. Los mismos índices de acá. Pero en el objeto 2 o en el objeto B. Y esto tiene que ir el resultado, ¿no es cierto?, al objeto C, ¿no es cierto?, así, C.X sub la misma posición. Así. Perfecto. Entonces la suma o la resta, ¿no es cierto?, va a ser igual a la, en los elementos respecto a la misma posición. Entonces, con esto estabas referenciando a la matriz inicial, ¿no? O a la matriz que hace referencia a la operación, pero aprovechando el mismo índice, hago referencia a la otra matriz, y aprovechando el mismo índice en el resultado, porque así lo dice la operación. Y después de que me termine esto, ya está. Lo único que falta es, ¿no es cierto?, nos hemos guiado, por favor, con F y C, ¿no? Nos hemos guiado con esta matriz, ¿no?, del objeto inicial que activa su F y C, perdón, acá, ¿no? No está el F, pero bueno, ¿ok? Pero, y estas matrices, o la segunda matriz se supone que es de la misma dimensión, suponemos, por favor, ¿no? Y el resultado es acá, ¿no? Está cargado y tiene que estar cargado ¿no? Y el resultado es acá. Entonces, todavía no está actualizado su dimensión. Pero la dimensión de esta es cualquiera de esta. ¿Esto mismo o este mismo? ¿No? Como la condición es que esta matriz sea igual en dimensión a esta matriz, el resultado es de la misma dimensión que cualquiera de las dos. Entonces, para actualizar ya, una vez hecho la operación en los ciclos, pues actualizamos y decimos C.F va a tomar F y C.C va a tomar C. Perfecto, ¿no? Entonces, de este objeto C, su F y su C va a tomar de este C y de esta F que no está acá, ¿no? Jóvenes, cualquiera, cambiamos la operación, ¿no es cierto? Pues más por menos, ya estamos haciendo el menos, ¿no? Así. Obviamente que es esto menos esto, mucho cuidado, ¿no? No es cualquiera, ¿no? Ahora, dependiendo cómo la llames, pues tú puedes hacer la operación. Si tienes X1, X2 y X3 como matrices, bueno, estoy hablando desde la interfase,
Tú ya puedes decir X1 es igual, ¿no? O X1 punto sumar. Entonces X1 está activando. Le dices X2. Entonces con X2 estás haciendo la operación y el resultado en X3, ¿no? O la puedes activar X3 y mandar X2 y X1, no sé. Ya depende, ¿no? Pero, por favor, esa sería la operación. Esa es la operación más estándar, una operación matricial de referencia global, ¿no es cierto? Sin considerar el esquema. Cualquier esquema es bueno. Jóvenes, creo que no hice, por favor, me voy a ir al lenguaje de programación un momentico, ¿ya? No sé, no recuerdo. No recuerdo si ya lo hicimos en el lenguaje de programación, jóvenes. ¿Todavía, ingeniero? ¿Todavía? Ya, entonces lo hacemos. Gracias, gracias. No hay matrices todavía. Un segundito, jóvenes, por favor, voy a activarlo el lenguaje. ¿No? Ya se murió mi Word. Jóvenes, estamos aquí con un proyecto vacío, ¿no? Como siempre, pues comenzamos y lo primero que tenemos que hacer justamente es agregar, ¿no es cierto? Entonces, en proyecto agregamos una clase, ¿no? Entonces, a esta clase sí tenemos que llamarlo matriz, ¿no? Sí. Por favor, disculpen, jóvenes, anda muy mal mi Word, no sé, y se chispó y se abrió un montón de archivos que no corresponden, ¿ya? Entonces, como les decía, esta es la clase matriz, recordando un poquito, por favor, para no perder un poco el tiempo, voy a recordarlos. Necesitamos dos constantes, ¿no? El tamaño de la fila, el tamaño de la columna, en const, ¿no? Es donde se utilizan, por favor, const, estos identificadores son constantes, ¿no? Se llaman constantes con identificador. Si tú quieres cambiarlo, este identificador no se va a poder cambiar. Simplemente nos ayuda justamente con su identificación, ¿no? Así como pi, por ejemplo, ¿no? Algunos no quieren manejar el 3, 14, 16, pero la palabra pi ya nos dice, qué valor es una constante. Tú asignarlo algo a pi nunca te va a aceptar, ¿no? Pero es un identificador, pero no es una variable. Es una constante con identificador, ¿no? Entonces hemos dicho el max f, ¿no es cierto?, que es igual a 100, y otra vez entramos con const, ¿no es cierto?, y decimos el máximo de columnas es igual a 100, ¿no? Ese max f y max c es máximo de filas, máximo de columnas, y como siempre, decimos privado, ¿no es cierto?, x, ¿no?, entre paréntesis, max f, coma, max c, ¿no? Entonces, ¿no?, max c, entonces son de tipo entero, ¿no? Así es. Y tenemos los otros privados, por favor, podemos hacerlo juntos, pero lo haremos así nomás, ¿no?, que es f, c as íntegro, ¿ok? ¿Listo? Y tenemos el constructor, inmediatamente siempre hacemos public, sub, ¿no es cierto?, el mismo nombre de la clase. Regularmente lo hacemos como, puede ser cualquier otro proceso, por favor, como quiere iniciar, ¿no? Pero una forma rápida, hemos dicho, es f es igual a 0, así, 2 puntos, c es igual a 0. Así es, ¿ok? ¿Listo? Entonces, esa es la forma como se inicia acá, ¿no? Carajo, no importa, estoy haciendo con mayúsculas, no importa. Y después ya vamos incorporando las operaciones, ¿no es cierto?, el cual hemos dicho, por ejemplo, cargar, ¿no? Perdón, sí, cargar, pero hemos hecho un cargado especial, ¿no? El cargado de una secuencia. Entonces, por favor, disculpen, public sub, cargar. ¿Qué viene como parámetro? El número de filas, ¿no es cierto? Tenemos que decir cuántas filas son. El número de columnas, ¿no? Cuántas columnas son. Y tenemos que, según lo que hemos visto, el valor inicial, ¿no es cierto? Y la razón, ¿no? O sea, eso es para la fórmula, ¿no? Para la fórmula BI y R es para la fórmula que vamos a cargar ¿no?, en una progresión simple, como usted quiera, ¿no? Pero es una serie regular, ¿no? Entonces tenemos, bueno, a ver,
recordaré un poco, siempre manejo por lo general F1 y C1 como índices, ¿no? De tal manera que nosotros decimos, recordando un poco la referencia global for F1, que varía desde 1 hasta F por filas, y el otro for, ¿no es cierto? C1, que varía desde 1 hasta C1, así, no, C. Esa es la referencia global, ¿no? C1, C1, así. Eso es la referencia global para recordar a los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Okay? Pero bueno, aquí resulta que F y Z pues están en ceros todavía, ¿no? Porque así inicia un objeto, ¿no? Pero sin embargo, como tenemos que cargar, ya viene aquí el número de fila, el número de columna, por lo tanto, previo a esto, ¿no es cierto? A esta referencia global, tengo que decir que F va a tomar el número de filas, ¿no es cierto? Y C va a tomar, ¿no es cierto? A ver, algo en la mano, ya no importa, es que lo inicié con C, ya. Es igual al número de columnas, ¿ok? Eso, por favor, es por esta situación, ya no importa, ¿ok? Entonces, ya tengo acá, ¿no? Ya tengo la referencia, ¿no? Estoy diciendo, este es simplemente, ¿no? Una advertencia, no es un error, ¿no? Estás referenciando, sí, pero ¿qué vas a hacer con esa referencia, no? Así es, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Cargarlo, ¿no? ¿Y qué vamos a cargar? Valor inicial más, ¿no? Y menos 1 por la razón. Más. Entonces, esta operación de acá, que permite hacer el cargado, requiere de esta I, hemos dicho, ¿no? Si no está la variable, ya se nos complica, ¿no? Coma I, ¿no? Entonces, hemos dicho también que los puntos I comienzan en 0, y ese contadorcito, ¿no es cierto?, se viene acá, es decir, I es igual a I más 1. Y listo, ya tenemos. Aquí viene un por. Ingeniero, le falta el por. Sí, gracias, hombre. Gracias. Ya tenemos, ¿no? Ya está cargado. Por favor, inicialmente le damos la dimensión y en base a esta dimensión ya hacemos la referencia global para cargar los elementos, ¿no? Listo, ya está, ¿no? El descargado tiene la misma referencia, por favor, para ganar un poquito de tiempo, voy a copiarlo, así, pero no es un procedimiento, es una función, ¿no? ¿Okay? Pero tiene la misma referencia, o sea, para utilizar estos dos ciclos y todo lo demás, ¿no? Entonces, este no es una función, ¿no? Y se llama descargar, ¿no? Así es, ¿okay? Y no tiene parámetros en absoluto, ¿ok? Y simplemente el resultado, como, bueno, el más estándar es string, así de esa forma, ¿no? Entonces tenemos una variable string en todo esto, ¿no? Le decimos bien, que sea string. Este string a su vez va a comenzar en null. Podemos hacerlo así también, que varios ya lo saben, ¿no? Esta operación nada tiene que ver ya, ¿no? Nada, con su X, ¿okay? Ahí está la referencia de, otra vez, ¿no? Esta referencia global. ¿Qué tenemos que hacer con eso, no? Otra vez, ¿no? Aquí está la referencia global, ¿no? Es regresar otra vez a la referencia global por filas, el estándar, ¿no? ¿Qué voy a hacer con los elementos? Voy a meterlo en un string. S es igual a S más el STL de este elemento. Listo, así. Ya estamos, ¿no? Ahí es donde se concatena, aquí toda una fila, porque el índice de columna, ¿no es cierto?, hace que se desplace en una fila, y después de esto le colocamos, ¿no es cierto?, a S es igual a S más el carácter de 13, ¿no es cierto?, más el carácter, CHR, por favor, para recordar, de 10. ¿Listo? Ese es el salto de línea, ¿no?, de CHR. Jóvenes. Ingeniero, en la parte de arriba le falta punto coma. Gracias. Sí. Return, ¿no? Y decimos retornar el string. Así es, ¿no? Jóvenes, está bien. No sé dónde la falla, perdón. Si es que Está ahí, le falta punto y coma para separarlo. Al entrar al for. Gracias. Al comenzar. Gracias, oye, Choco. Exactamente, ¿no? Aquí estoy concatenando los elementos, pero no hay un separador. Gracias, oye, estás muy atento, ¿no? Y le concatenamos un separador cualquiera, ¿no? Así es. ¿Ok? Gracias. Perfecto. Si no, ya con eso los elementos
bueno, no distinguimos un elemento de otro elemento, ¿no? Ese es un separador cualquiera. Jóvenes, eso es descargar, ¿no? Y la suma, disculpen jóvenes, no sé, esto por favor, como ustedes pueden ver acá, se me ha chispado el Word, ¿no? Se abrió infinito y anda mal, ¿no? Entonces, voy a ir otra vez a la operación, a la otra, ¿no? O sea, a la operación de la suma, ¿ok? Disculpen, control C, voy a aprovechar esto mismo. ¿Por qué? Porque las referencias es la misma, ¿no? Eso se llama sumar. Sumar, hemos dicho así. ¿Qué viene como entrada? Viene el segundo objeto que lo hemos denominado B, ¿no es cierto? Y el tercer objeto para el resultado. B as matriz, ¿no? Por favor. Y tenemos C as matriz, ¿no? Otra vez. Resulta que el objeto que llama esto, ¿no es cierto? Pues viene a su vez como parámetro otro segundo objeto, que lo estamos llamando B, ¿no? Que viene cargado, se supone, y el resultado va a estar en un tercer objeto que es C. Así es. Entonces, la referencia, otra vez esto de aquí no necesito, porque se supone que están cargados los dos vectores, ¿no? X y en este caso B, y esta es la referencia, otra vez. Así es. ¿Ok? Esta es la referencia, ¿no? Otra vez estoy con la referencia global, el estándar, ¿no? ¿Qué hacemos con este elemento? Con esa misma posición, ¿no es cierto? Hacemos la suma con el vector B, ¿no? ¿Sí? Y el resultado de esta suma, o esta resta, que es la misma, ¿no? Es igual a C.X sub F1, 0. ¿No? Listo. Así. Puede ser aquí la suma o la resta, dependiendo qué operación quiere hacer usted, ¿no es cierto? Así es. Oh, tenemos un conflicto, jóvenes. ¿Alguien me puede decir rapidito el conflicto? Declararlo, ingeniero. ¿Qué le declaro? Los objetos que estamos ocupando. No. Jóvenes, si está viniendo como parámetros, no puedo declarar lo que viene como parámetro. Pero ahí estamos, un error. En el segundo for, la letra C. ¿Y qué pasa con esa C? Que la C está declarada como matriz, pero tendría que ser otra variable entero, porque está usando ya matriz. ¿Cuál tendría que cambiar? Ya, está bien, un punto. A ver, te doy otro. ¿Cuál tendría que cambiar o cómo tengo que solucionar esto? Cambiando el nombre de la variable. ¿Cuál variable? Pues. La de for. No. O bueno, cualquiera de las dos. No es cualquiera de los dos, Choco, menos Cambiando un punto. el de la entrada. Tiene que ser esta, ¿no? Porque sabemos que este el de la F entrada. y C son propiedades, ¿no? Verdad. A no ser que la cambie aquí la propiedad esta, pero uy, y voy a cambiar en todas aquí. No está bien, ¿no? Aquí, entre comillas, el que se entremetió, digamos así, es este parámetro de acá, ¿no? ¿Y cómo se denomina este parámetro? Tiene un nombrecito especial, particular en la forma que se está manejando. ¿Cómo se llama este parámetro formal? Gracias, parámetro formal. No es un parámetro real, ¿no? Es formalismo, como quien dice. ¿No? Como quien dice, aquí viene la segunda matriz, ¿no es cierto? Y aquí viene el resultado, pero es formalismo el nombre. ¿Ok? Porque estos no son reales, son formales, o sea, hacen referencia a lo real, ¿no? Entonces yo puedo cambiar este nombre, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se está cruzando con esta propiedad. No puedo cambiar esto, por si acaso, ¿no? ¿Ok? Entonces tengo que cambiar esto. Lo pondré, no sé, si que disculpen jóvenes, pero no lo he preveído, esa es mi lógica. Disculpen otra vez, tengo el Word así, ¿no? Dañado, no sé. Bueno. Entonces, jóvenes, decía, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy acá? Dios, qué bueno anda. Estábamos en sumar, ¿no? El conflicto es. Entonces, tengo que cambiar esta C, ¿no?
Pues para no variarle mucho lo pondré C1, ¿no? Entonces este de acá es C1 y este de acá es nada más, ¿no? Así es. Ah, C1 otra vez con mi variable índice, caballero, C1, qué barbaridad. Dios, ¿qué lo pongo? Pues Sí, pues. C, no, lo pondré C, ya, hombre, okay. Disculpe. Se cruzó con mi índice acá. Estamos manejando F1, C1 y esto lo puse C1, se cruzó con una variable, esta vez con una variable, ¿no? No con una propiedad. Entonces, este es CC, ¿no? Listo, ya está. Y después de hacer la suma, decíamos, ¿no es cierto? Esta matriz C, ¿no? No tiene dimensión. Claro que están los elementos, pero tiene que ser colocada su dimensión, ¿no? Y hemos dicho, cc.f va a tomar f, el directo, ¿no es cierto? Y la columna, cc.c, va a tomar lo que es c, ¿no? De la primera matriz le estamos asignando, ¿no? F y c. ¿Okay? La CC también tiene F igual, ¿no? O sea, la misma dimensión, se supone. Digo, esta B. Bueno, ahí está la suma y si le cambiamos sustito ya tendría que ser otra operación y es la resta y muchas cosas más, ¿no? Por favor, voy a hacer el enlace de estos procesos. Este requiere 1, 2, 3, 4 entradas, ¿no? Permítame, por favor. Okay. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, jóvenes, el mismo este acá, esto acá y esto acá. Listo, ¿no? Ahí están mis 4 y por favor, para verificarlo, tengo textbox 4, cuestión de orden, ¿no? Organización. Y la salida, bueno, ya eso es para la entrada, pero pensaré en la salida que va a ser otro, ¿no es cierto? Otro de acá, hemos dicho este va a ser matricial, le abrimos el textbox, ¿no? Varias líneas, multilíneas, y ahí está, ¿no? Listo. Entonces, el textbox podemos hacer hasta, es más, puede ser toda una ventana, y es como un Word, ¿no? Este textbox. Entonces, jóvenes, ya está, para mi entrada necesito este textbox 4 y digo cargar, ¿no es cierto? ¿Ok? Obviamente, el descargado simplemente devuelve el resultado y el resultado está en textbox 5, ¿no? Finalmente, hacemos nuestro menú. Así es. Y nuestro menú que dice, ¿no? Aquí, Dios. Ahí está. Nuestro menú, jóvenes, estamos yendo a hacer ya la interfase sin tener en objetos, ¿no es cierto? Mucho cuidado, ¿no? Entonces tenemos que ir a ver, por favor, el código de la interfase. Y aquí lo primero es tener cuántos objetos. Matriz X1, estamos con 3 objetos, directamente decimos haz matriz, así, ¿no? Listo. Y recuerden, tenemos que inicializar estos objetos, ¿no? Regularmente cuando se abre la ventana, ¿no? Entonces decimos X1 es igual a new matriz, ¿no? X2 es igual a lo mismo, ¿no? A new matriz. Finalmente X3 es igual a new matriz, ¿no? Por favor, esto ya no es necesario explicarlo más, usted sabe por qué lo hacemos, esto es una regla, ¿no? Así es. Y después ya, bueno, una vez que lo tengo, esto ya estoy listo para hacer operaciones con cualquiera de estos 3 objetos. Estos son los objetos reales, ¿no? Así es. Esos son los que en verdad tienen espacio de memoria y su nombre es oficial, real, ¿no? Y dentro de la clase matriz, si es que hay algún otro objeto como parámetro que vean, estos son formales, formalismo, ¿no? Así es. ¿Okay? Bueno, entonces aquí decimos, ¿no es cierto? Es nuestro menú, ¿ok? Este menú se supone, jóvenes, ¿no? Lo voy a modificar un poquito. Este menú se supone, ¿no es cierto? Es de X1, ¿no?
¿Ok? ¿Y qué vamos a tener en X1? Cargar, ¿no? Y vamos a tener descargar. Ahorita lo incorporamos otro. ¿Ok? Descargar, ¿no? Descargar. Pero necesitamos otra matriz que también esté cargada, ¿no es cierto? Y obviamente también sería bueno verificarla, descargar, ¿no? Entonces vamos aquí, ¿no? Este menú, el cual hace énfasis a X2, ¿no? Que también vamos a tener cargar y vamos a tener descargar para verificar. Y uno tercero, el cual va a recibir resultado de una operación, y ¿no es cierto? Y decimos, este es el menú de X3, ¿no? Y mínimamente, o por lo menos tengo que tener solo descargar, ¿no? Así es. ¿Ok? Descargar. Listo. Ya está. Ahora, para poder visualizarlo, por favor, ya que son tres objetos que tengo, cargarlo puedo hacer con estos mismos parámetros, ¿no? El primero, el segundo, etc. Pero el descargar siempre sería bueno verlo, ¿no? Entonces, este de acá va a ser para X1. Este de acá va a ser para X2, ¿no? Si en algún momento dado quiero verlo. Y finalmente, no finalmente, porque esto está muy, por favor, está muy grande, que no va a caber allá el tercero, ¿no? Entonces decimos, este va a ser el tercer objeto. Entonces, 3, 4, 5, 6, ¿no? Por favor, cuestión de orden, estoy recordando el orden para hacer los enlaces, ¿no sé? Bueno, ¿cómo se va a cargar el primero? ¿No es cierto? Pues vamos a tomar los 4, x1.cargar, y simplemente decimos textbox1.text, etcétera, coma, textbox2.text y textbox3, y finalmente textbox4. ¿No? Así es. Listo, cargado, ¿no? Entonces, una vez que está cargado esto, ¿no? Vamos a descargarlo. Este es en 4.5, ¿no? Este es el 5, ¿ok? Entonces decimos descargar y en textbox 5 es igual a lo que es x1 punto de descarga. Así es, ¿no? Listo. Ahora los otros tienen que seguir, bueno, va a ser como, entre comillas, más sencillo el cargado. ¿Por qué? Porque la voy a copiar, va a cargar, cargaremos también con la misma forma, ¿no? Así, igual que este X1. Entonces, la voy a copiar, ¿no es cierto? Veamos. Ahora sí, ¿no? La estoy copiando porque va a ser el mismo cargado, por favor, ¿no? Solo que esto tiene que ser para el objeto X2. ¿Vale? Y el descargado, bueno, el descargado también de X2, pero va a ser en este componente de acá, el 6, ¿no? Entonces, Dios, qué manualidad. Se fue ahí esa opción, o mejor lo cortamos acá. Listo. Estaba acá, ¿no es cierto? El descargar, decíamos en 6, ¿no? Aquí está. Textbox 6. .text es igual a descargar, ¿no? Nombre es x2. Descargar. Y finalmente, el último que nos falta, que tenemos que tener solo la operación de descargar, que sería en el 7, este de acá, ¿no? Y decimos doble clic. Y en textbox 7, el último, punto text, es igual a lo que es x3. Descargar. Listo, ¿no? Pero no hemos preveído la suma, pues la suma ya no se necesita parámetros, los parámetros son objetos nada más, ¿no? Entonces no tengo que pensar en el diseño de acá, qué parámetros necesito, sino vamos a sumar el primero aquí, ¿no? Vamos a colocarlo sumar, suma de matrices, ¿no? Y le enlazamos, ¿no? Simplemente esto es que x1.suma, sumar, ¿no? Y envío x2 y el resultado en x3, ¿sí? Es así, ¿no? Ahora puedo enviar x3 y el resultado en x2, pero tengo que prever que x3 tiene que estar cargado, ¿no? Cualquiera de estos objetos puede hacer el estímulo o la reacción, ¿no? x2, x3, y póngale pues cuál va como segundo y cuál va como resultado, etc. ¿No? Entonces,
Eso es indiferente, ¿no? Cualquiera puede ser. Listo, ya lo tenemos, por favor, las operaciones que hemos hecho, ¿no? Viendo las referencias global, todas las referencias global, el estándar, ¿no es cierto? Decimos una matriz, no sé, de 5 por 5, ¿ya? Disculpen. Y en una secuencia que vaya desde 10, ¿no es cierto? En una valor inicial dice 10 y una razón de 1, ya, que vaya así. El primero, cargar, ¿no? Y descargar. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y ahí va, ¿no? Okay. Podemos cargar el otro lo mismo, disculpen, por favor, puede ser, como tiene que ser, al menos tiene que ser la misma dimensión, ¿no? Es importante para esta operación. Cargar y descargar. Y está. Otra vez, 10, 20, 30. Pero podemos cargar el otro, claro, cambie los parámetros acá y va a ser 8. Ya no importa. Ahora hacemos la suma de esto más esto, ¿no? Entonces la suma ya está, ¿no? Entonces el resultado está aquí, ¿no? Está, ahí está. Si usted mira 10 más 10, 20, ¿no? 11 más 11, 22, ¿no? Ahí está. Si usted quiere el último, 34 más 34, 68, ¿no? Entonces, jóvenes, obviamente no siempre tiene que ser el mismo valor, de ninguna manera, solo por apurar un poco, ¿no es cierto? Lo cargué con los mismos parámetros, ¿no? Lo cargué con los mismos parámetros. Entonces, jóvenes, esa es la forma, ¿no? La operación de suma. Y el descargado también, ¿no? Tanto el cargado y el descargado están trabajando para los tres objetos. Bueno, especialmente el descargado está en los tres objetos, ¿no? Y lo está haciendo en ese sentido, que es importante, ¿okay? En sentido matricial. Así es. No sé si alguna pregunta, jóvenes, no sé si alguna pregunta hasta acá. Questions. A ver, por favor, espero, jóvenes, que esto no forma parte del práctico. Dios, muchas veces se me disparó el Word. Así, seguramente bueno, no sé, no debí tocar alguna tecla que se cargó infinitamente, ¿no? Aquí miren, sigo viendo y me marcó errores y borrar todo esto uno por uno. No hay una opción que diga borrar todo, ¿no? Así no hay. Aquí está, cesar todas, gracias. A ver si la sigues, ¿no? Disculpen, jóvenes, un momentico. Pues no sé qué será ese sonido, pero bueno, esperamos. Me parece que sigue borrando porque es no he debido presionar la tecla y esa opción de abrir varias veces, no sé. Cara, y sigue. Oh, mire, sigue todavía, pero sigue operando, debe estar borrando. Perdón, jóvenes, unos segundos. Qué fatal, ¿no? Parece que esa apertura tendió al infinito. Bueno, jóvenes. A ver. Decía, jóvenes, por ejemplo, por favor, disculpen que voy a hacer acá. El problema es que aquí me va a perturbar este lenguaje. Espero que no me perturbe, ¿ya? Disculpen por el Word, ¿no? Decían la forma matricial, ¿no? Decíamos la forma matricial. Y cuando es por filas, aquí mismo. ¿Dónde está la suma? Disculpen, jóvenes, pero voy a variarle un poco aquí, ¿no? Es la suma. Estos dos ciclos están haciendo una referencia, ¿no es cierto? Por filas, ¿no? Y dentro de cada fila se te desplaza la columna para hacer referencia a toda la fila, ¿no? Ahora, podemos tener un dominio de columnas, claro, o mejor el cargado, ¿no? Para que se vea mucho mejor, ¿no? El cargado, ¿no? Puedo cargarlo por columnas y simplemente este va a tomar prioridad, ¿no es cierto? O sea, este va a ser C1 y este va a ir hasta C, ¿no? Así. Por favor, estoy por columnas y aquí es F.
y este va F1, que va a ir de 1 hasta F. Así. Listo. Ahora la secuencia del cargado va a ser en forma vertical, ¿no? De arriba para abajo, ¿no? Disculpen, joven, no tengo la matriz y como les digo, miren, está ahí. Tengo que parar toda la máquina para parar eso, no para, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿qué estoy haciendo? Un simple cambio de orden de eso ya es por columna. Y esto nada tiene que ver, ¿no? Esto no tiene que cambiar nada. Sino que dentro de este ciclo está variando el índice de la fila, ¿no? Para una columna se está moviendo la fila, ¿no? Entonces la fila va variando de arriba para abajo, ¿no? Entonces ahora si nosotros miramos con ese pequeño cambio, y es la referencia por columnas, digo, una matriz de 3 por 3, no importa, por favor la otra tiene que ser la misma, si no, no la va a hacer, no, de 3 y varía de, ya no importa, ¿no? Disculpen, para hacerlo mejor, de 1 y 1, ¿no? Entonces cargo la primera, así, ¿no? ¿Ok? La descargo si se quiere, mire, ya la cargo así, 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya cambió el sentido, ¿no? Por columnas, ¿no? Y esto también lo cargaré lo mismo, con los mismos valores, disculpe, ya, para apurar. Y hago la suma, pues ya que son de la misma, ¿no es cierto? Hago la suma de matrices y ya está, y la despliego, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Si usted mira, 1 más 1, 2, etcétera, el último, 9 más 9, 18, ¿no? Así es. ¿Ok? Entonces, la matriz, el descargado está siendo normal, pero el cargado lo ha hecho en ese sentido, ¿no? Así es. Y la suma lo hizo normal, digamos, ¿no? Y el resultado no difiere, ¿no? ¿Por qué? Porque la operación de la suma no está estrictamente en un sentido de referencia global, en un sentido ya sea por filas o columnas de un extremo izquierdo, superior izquierdo, o superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho, no hay. Cualquiera de ellos vale. Así es, ¿no? ¿No? Entonces, jóvenes, por ejemplo, otro cambio ahí también, no sé, para ir terminando un poco esto, aquí mismo en las referencias. Podríamos comenzar, caray, mi esquema es importante, pero está fregado el Word, ¿no? Entonces, podríamos comenzar inverso, o sea, este es por columnas, ¿no es cierto? Pero podríamos comenzar, por favor, de la última columna, claro, C, y nos vamos hacia la primera columna, 1. Step menos 1. Muy bien. Entonces ahora ya no voy a comenzar la primera, de la última. Y la fila puede comenzar desde arriba abajo, sí, puede comenzar, ¿no? De 1 a F, ¿no? Entonces va a ir de la derecha, no tengo el esquema matricial, no sé, la columna, la última columna de la derecha, ¿no es cierto? Va a ser primero y arriba abajo, va a ir cargando y luego va a ir retrocediendo. Es eso. Ahora puedo ir de, ¿no es cierto? Esto es por columnas también, ¿no? Pero de la hemos cambiado las referencias por columnas, pero desde la última hasta la primera, ¿no? Y respecto, en cada columna va, ¿no? Es el índice de la fila, de arriba para abajo. Así es, ¿no? Eso es lo que nos dice. Por favor, vamos a ver el cargado de esto, otra vez, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo, vuelvo a repetir, aquí voy a cargar de la última columna, así, ¿no? Así, en sentido, ¿okay? Y esta secuencia, nos va a dar la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a ir así, ¿no? Entonces, un 4 por 4, ¿no es cierto? De 1 a 1, siguiendo, y le cargamos el primero, ¿no es cierto? Y le cargamos también el segundo, descargamos el primero y descargamos el segundo. Así, ¿no? ¿Es decir? ¿Estamos viendo? 1 de la última columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lleva. Lo mismo acá. 1, 2, 2. El cargador es por. Y la suma nada tiene que ver. ¿No? Y la suma está hecha, la suma, verifíquelo. Y esto la descarga en algo estándar por fin, ¿no? 13 más 13, 26, ¿no? 9 más 9, 18. El último, 4 más 4 es 8 ya. Okay, listo. Los jóvenes, la suma no tiene efecto, nada, hace la operación como debe ser. Aquí lo único que hemos variado, y se puede variar en la suma, también se puede hacer lo mismo, y el resultado va a ser lo mismo. O sea, ¿no? Pero hay operaciones donde sí, rigurosamente tengo que ir así, en este sentido, así, rigor. Por favor, disculpen que haya puesto esos valores justamente para que nos orientemos, ¿no? ¿Ok?
Entonces, ya estoy, esta referencia de acá, global, es de esta esquina, valga, pero en este caso está cortando aquí, ¿no? La matriz es de esta esquina y estamos haciendo por columnas, ¿no? Y vamos retrocediendo, ¿no? Así es. ¿Okay? O puede ser por filas también. Ah, puede ser por filas, claro. Tendría que ser dominio de filas, pero en esta forma, ¿no? Así es. Bueno, y de esta otra esquina se puede, de esta otra esquina. Pruébenla, jóvenes, por favor. ¿Ya? Si tenemos esas referencias globales, así como la varié un poquito acá, ¿no? Pero eso lo voy a dejar, por favor, disculpen, en el estándar, ¿ya? Disculpen. ¿Okay? Si no se me chispa esta cosa, disculpen, jóvenes. ¿Okay? ¿No era de 1 a F, Entonces, ingeniero? ¿perdón? Eso le decía. Gracias. Jóvenes, ¿no? Entonces, lo he variado ahí, ustedes han visto un poco las referencias, ¿no? Y se puede seguir variando, ¿no? Entonces, y esta formulita, valga, ¿no? No es porque yo sea fanático de esta fórmula, que en verdad me gusta, ¿no? Inclusive hasta en vectores, jóvenes, esto se utiliza mucho, o sea, en las posiciones, ¿no? Esto dice, por ejemplo, tú puedes ir a una posición cualquiera, o sea, del vector, porque el vector es lineal. Tú vas a una posición cualquiera y le das una razón. Vas en posiciones como múltiplos de esa, a partir de cualquier posición, ¿no? Entonces, esta fórmula es genial, ¿no? Pero nos está ayudando acá para ver esa secuencia, ¿no es cierto? Es estándar, para ver si en verdad estamos yendo de un extremo a otro extremo y ese es el sentido que queremos referenciar, ¿no? Es así, jóvenes, ¿no? Obviamente, profesor, y no va a ser randómico, por favor, va a ser randómico, como siempre, el cargado estándar que hacemos en estas estructuras para cuestiones rápidas, ¿no? Es el random, ¿no? El randómico seguro otra vez va a tener 4 variables, ¿no? Número 10, y va a tener A y B, ya va a chocar con esto otra vez, ¿no? Pero no importa, ¿ok? Entonces, jóvenes, ya, lo pondremos otro nombrecito mejor, ¿no? Así, control C, disculpen, jóvenes, ese es el cargar en secuencia y ese es el cargar randómico, así, ¿no? Todo lo mismo, solo esto haría A y no, y usted ya lo sabe, ¿verdad? Y B, ¿no? Para el rango este de acá. Perdón, jóvenes, disculpen un momentico, vamos. Entonces, el cargado, pues ya no necesita esta secuencia, no necesita esto, ¿no? No la podemos dejar, no le afecta, pero lo podemos, ¿no? Tampoco este I. Entonces, esto simplemente es random, ¿no? Donde dice A, y usted la sabe, más random, por lo que es B menos A. Listo, ya está cargado. Carga randómico, ¿no? Este es R. Me falta ahí la R. Así, ¿no? Random. Qué barbaridad, ¿no? Ahora sí. Entonces, jóvenes, este es el cargado randómico, ¿no? Lo probaremos para terminar con esto, por favor, ¿no? Este cargado no es secuencial, ¿no? Es de secuencia. Y este cargado de acá, disculpen, aunque sea aquí cargar, no sé, cargar random. Entonces, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Así es. X1, punto, bueno, supongamos, ¿no? Lo pusimos ahí, cargas randómicamente. Y decimos, disculpen jóvenes, termino con esto, aquí. Tiene el mismo número de parámetros, ¿no? Por eso lo estoy haciendo así. ¿Listo? Ahí está. Y finalmente termino con esto, por favor. Decimos cargar, no, aquí, una matriz cualquiera, 5 por 4, ¿no? En un rango no sé, de 10 a 20. Y cargamos randómicamente y la descargamos, ¿no? Ahí está. Random, ¿no? Entonces, jóvenes, y podemos cargar como usted quiera también la matriz, ¿no? O sea, viendo series, fórmulas, no sé, alguna situación.
Entonces, pero es importante, si en algún momento dado requiere una secuencia especial, en las referencias del cargado, que es una referencia global, hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla. Jóvenes, con esa referencia global, y si usted además me practica de este extremo izquierdo o de este extremo, ¿no? Superior derecho, ¿no? Aquí inferior derecho, en la otra esquina, suponiendo que es una matriz también, y recordando las ventanas es una estructura matricial también, ¿no? Donde se maneja igual, o sea, cuando alguien quiere, maneja X y maneja Y, así es, ¿no? Tantas cosas que hay para poder aplicar, ¿no es cierto?, esta estructura matricial, por si acaso. No sé si alguna pregunta, jóvenes, vamos avanzando. Por favor, el día miércoles van fuera del avance, ¿no? Y después que conozcan su nota también, ya oficial, por favor, ¿no? Entonces, estoy hablando de vectores. Estoy atento también el día miércoles para recibir justamente si es que hubiera algún reclamo. ¿Ok?